blanco. Está pintado en el ambiente internacional que se está caminando rumbo al fracaso de Estados Unidos y de la OTAN en la guerra contra Rusia, que ha empleado como escenario a sacrificar a Ucrania. Pero es bueno señalar los antecedentes. Todo esto viene del momento en que fueron derribadas las Torres Gemelas, que ya se constata, hay mucha información, de que se trató de un ataque inducido, permitido por los órganos de inteligencia de los Estados Unidos para declarar la llamada Guerra Global Infinita en el año 2002, que fue cuando se produjo esto. De ahí en adelante se intensifica la política de guerra de Estados Unidos, que a la vez es un gran negocio del complejo militar industrial y de las empresas conexas, sobre todo lo que se refiere a la tecnología de punta, a todo lo relacionado con el tema de la industria microelectrónica, todo el tema del desarrollo de la era digital, que se emplea en la fabricación de armamentos sofisticados. Es evidente que el intento de recuperar hegemonía a los Estados Unidos venía en descenso a través de esa maniobra y del empleo de la fuerza militar para avasallar países, ocupar territorios, lograr controlar fuentes de minerales estratégicos, fuentes de biodiversidad, de agua, rutas de gas, es decir, recursos energéticos, y también los corredores del tráfico de drogas. Ese intento le ha dado malos resultados en sentido general en cuanto a la recuperación de hegemonía y al intento de detener su decadencia. Y los ejemplos están ahí. En el caso de la guerra de Irak, si evidentemente ganaron los monopolios, las corporaciones de la guerra, de la industria militar, evidentemente, militarmente, en términos de control, le fue mal en Afganistán, después de 20 años, en Siria, en Yemen y así, en una serie de países. También ha tenido mucho fracaso Estados Unidos al declarar esa guerra global antiterrorista, infinita, en las llamadas guerras de cuarta y quinta generación en nuestra América y en el llamado tercer mundo. Y los ejemplos están ahí. No han podido doblegar a Cuba, le han hecho muchísimo daño, a Venezuela también. Con Bolivia intentaron imponer un golpe para controlar el litio, le fue mal. En Nicaragua, en Brasil, en Argentina, con el tema de Macri. Ha tenido efectos negativos a nivel político y económico de Estados Unidos en la correlación de fuerza mundial. Evidentemente, las potencias emergentes, que su gran tormento cerebral, China y Rusia, crecieron. Creció Irán, que también es un blanco de ataque fundamentalmente. Y se ha venido conformando un polo nuevo a nivel mundial con el agrupamiento de los llamados BRIC, que se han fortalecido, que han crecido. Incluso le fue peor al occidente capitalista, a las potencias imperialistas de Europa y de Norteamérica, en el caso de la pandemia, donde ellos tuvieron que ver y perseguían otros propósitos. Claro, le han cargado todo el peso de la pandemia, el costo de la pandemia a los pueblos.
La desesperación lo ha llevado a una de las peores aventuras, el capítulo ucraniano en función de la guerra de la OTAN contra Rusia. Ahí se trasladaron al este de Europa, apuntando contra Rusia y de paso también otro tormento, el tormento de China, arreciando niveles de acorralamiento, sacrificando a Europa occidental subordinada a los Estados Unidos. Y eso se ha traducido en pérdida de influencia, en disidencias europeas, en complicaciones serias en países como Francia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, oigan bien, reconoce actualmente el fracaso total de la contraofensiva militar ucraniana. Escuchen esta información del Teatro de Operaciones. Es una información que está circulando por las redes y por el mundo. Y dice, si los partidarios de Ucrania esperaban un gran avance después de que las fuerzas de Kiev lanzaran un nuevo ataque en el sureste del país la semana pasada, eso hace un tiempito más que la semana pasada, se sintieron muy decepcionados. El último ataque en el que Ucrania desplegó miles de combatientes entrenados en Occidente para avanzar hacia el sur desde la ciudad de Orekov, fracasó. Y eso lo confesaron funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y señalan que la contraofensiva puede durar al menos hasta el otoño y posiblemente hasta el invierno. Pero todo el primer tramo es un fracaso. Hoy Rusia está más cerca de Kiev que Zelensky, y Zelensky más lejos de Moscú. Entonces, oigan entonces esta otra información en el plano de la correlación mundial entre los estados que son partidarios de la multipolaridad y los que niegan la multipolaridad. Es decir, en la confrontación podemos decir a grandes rasgos entre los BRIC y no solo, porque ahí están los países que han emprendido el camino de la autodeterminación en varios continentes. O sea, un amplio abanico y los pueblos en lucha por la conquista de sus nuevas independencias. Pero escuchen esta información. No importa la presión de Occidente, la ampliación de los BRIC es un hecho. Contrario a la publicación del medio británico Reuters, la agencia Reuters, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió la entrada de más países al grupo BRIC. Es un grupo en el que está sumamente activo Brasil, China, Rusia, India, Irán. Y afirmó que es extremadamente importante para ellos permitir que otros países que cumplan con las demandas de los BRIC se unan a los BRIC. Desde un punto de vista de la evaluación mundial, Lula considera que los BRIC pueden tener un papel excepcional. Por otra parte, la cumbre Rusia-África dejó descolocado al occidente capitalista, que está tragando bilis, mientras también la cumbre de los BRIC está en tren de derrotar a quienes se oponen a la expansión de los BRIC. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su separación de los BRIC y es un peón de la política de Estados Unidos. Francia tiene graves problemas internos y pérdida de influencia en el Magreb,
conformado por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. China avanza en África. Hay un gran chance para darle fuerte al poder imperial de los gringos y sus aliados, y sobre todo a su clase política transnacional. Ucrania está iniciando conversaciones en Arabia Saudita sin la participación de Rusia. Esa es una información de la agencia EFE, actualizada este 31 de julio. El país árabe, Arabia Saudita, va a acoger la reunión de las autoridades ucranianas con representantes de hasta 30 países. Y esto es una señal evidente de debilidad. Están planteando, a partir de la progresiva derrota militar, buscar un nivel de negociación y de transacción. Y lo están haciendo, claro, inicialmente sin convocar a Rusia, para presentar una propuesta que unifique su fuerza. De manera que, de verdad, la debilidad imperial da una gran oportunidad a los pueblos para irrumpir en dirección a debilitar cada vez más ese poder imperial que tanta sangre y tanto sacrificio le ha costado a la humanidad. Y con esto concluimos por el día de hoy. Le damos un fuerte abrazo a todos ustedes hasta el día de mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.